Padre Celestial, gracias por tu familia, tus hijos, aquí, como nosotros le llamamos nuestra familia, en el Calvario de Albuquerque, que todos muestran una hambre por tu palabra. Esto es impresionante para mí, encontrarme con un grupo de personas que tienen un ardiente deseo de oír tu palabra. No solamente el Nuevo Testamento, sino que tienen deseo de oír lo que tu palabra dice desde el principio en este libro de Génesis, que es el libro de principios. Señor, estamos estudiando esta tarde este hermoso capítulo, que es el capítulo 15 de Génesis. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene y que nos unja por tu palabra, especialmente cuando tu pueblo te escucha. Padre, te pedimos que nos des oídos para oír, en términos del Nuevo Testamento, oídos para lo que el Espíritu Santo quiere decir a la iglesia, lo cual somos nosotros. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todas las cosas y toda persona tiene principio, excepto una persona que es Dios. Dios no tiene principio ni tendrá fin. Dios es eterno. Pero todo tiene un principio, un origen. El libro de Génesis es el libro de los orígenes. Principios. Principio de la creación del universo. Hemos visto el principio del hombre, el origen del matrimonio, el origen del pecado en el jardín del Edén. También hemos visto el origen de la salvación a través de Dios. Cuando Dios vio que el hombre falló, Dios estableció el plan de salvación. Para traer un Salvador a este mundo, en las palabras que encontramos en Génesis capítulo 3, el Salvador que vendrá y herirá la cabeza de Satanás. En ese plan vimos cómo comenzó la nación. Hemos visto el origen de la nación de Israel. En verdad, eso es nuestra visión y que sea el centro de nuestra visión. Abraham, un adorador pagano que vivía en Ur de los Caldeos, que Dios lo llamó y le pidió que viniera a la tierra de los caldeos, y esa tierra estaba habitada por los cananeos. Dios le llamó que saliera y fuera allá para obedeció el mandato de Dios, y Dios lo bendeció en aquella tierra. También vimos el principio de la era patriarcal, donde a través de la historia vimos el principio de la era patriarcal. Acá como por 2166 a 1800 antes de Cristo, vimos a Abraham, su hijo Isaac, Jacobo y luego las 12 tribus de Israel. Allí principió la era patriarcal. Entonces nos hemos encontrado el principio de la nación de Israel, muy importante en el plan de Dios, porque de ellos vendrá el Mesías judío que cumplirá las profecías, vendrá para salvar al mundo. Todo esto se encuentra en el libro de Génesis y eso es lo que estamos tratando de ver, y vamos capítulo por capítulo. Esta tarde nos encontramos en el capítulo 15 de Génesis. En el capítulo 14 vimos que Abraham emprendió un rescate muy heroico. Estos 4 reyes del norte hicieron una coalición para atacar a los 5 reyes del sur. A ese tiempo, a los que les llamamos reyes, en verdad eran como alcaldes de su pueblo. Y se unían y hacían una coalición, y de ahí que se componía una nación. 4 reyes del linaje de Hem y 5 reyes descendientes de Sem.
es algo como lo que hemos visto en las películas de los Hatfield y los McCoys. Aquí, en esta área, los 4 reyes dominaban, y por 12 años estos 5 reyes seméticos, le habían pagado impuestos a estos reyes, bajo la dirección de este rey llamado Kedorlaomer. Pero al año número 13 de este sistema de impuestos, los 5 reyes se unieron y se rebelaron contra el rey Kedorlaomer. Cuando ellos trataron y vinieron y atacaron a los 5 reyes del sur, tomaron rehenes, despojos, y se los llevaron cautivos. En ese grupo de rehenes también se llevaron al sobrino de Abraham, al llamado Lot. También se lo llevó como parte de los cautivos. Era un refugiado, un prisionero de guerra. ¿Qué hizo Abraham? Hizo un esfuerzo tremendamente conocido. Tenía 318 siervos en su casa, los entrenó, les dio armas y les advirtió: a la guerra vamos, señores. Y se unieron a los 4 reyes y los atacó de noche, los emboscó y pudo ganar la batalla y llevarse los despojos, incluyendo su sobrino Lot. Pero dejó a los cautivos, los dejó ir libres. Cuando regresaba de aquella batalla, se encontró con un rey raro, el rey de Salem, llamado Melquisedec. ¿Recuerdan? Melquisedec es el monarca de Salem. El monarca misterioso que apareció y se llama Melquisedec. Este es el rey de Salem. Cuando Abraham se encontró con Melquisedec, Melquisedec le dio a Abraham pan y vino, y Abraham le pagó diezmos al rey Melquisedec como muestra de adoración, porque él entendió que Melquisedec era un tipo de Jesucristo. Algunos comentaristas creen que en verdad era el Señor Jesucristo, una teofanía, una apariencia en carne en el Antiguo Testamento. Yo voy a dejarles que ustedes decidan sus argumentos y tomen la posición que ustedes deseen. Se encontró con Melquisedec, pero también se encontró con otro rey. Es donde pudimos ver en el estudio pasado. Ese monarca, ese rey Bera, rey de Sodoma. No me da gusto de llamarle rey de Sodoma, pero lo que estoy recordando que apenas ayer yo estaba en el teléfono con un compañero de la iglesia. El doctor Stephen Collins ha estado en esta área de Sodoma, trabajando, descubriendo, haciendo descubrimientos en esa ciudad de Sodoma, que es el lugar donde existía este rey Bera. Así que Abraham se encontró con el rey de justicia, que es lo que quiere decir Melquisedec. Y le vamos a llamar al rey Bera el rey de pudrición, que es el rey de Sodoma. El rey de Salem y el rey de Sodoma. El rey de Sodoma, la ciudad corrupta, porque la escritura nos dice que estaban corruptos frente a Jehová. Este rey Bera le ofreció a Abraham una cantidad de dinero como recompensa por haber peleado la batalla, y trajo con él los despojos de guerra y los prisioneros. Abraham se negó a recibir la recompensa, como diciendo: yo no quiero que me regales nada, yo no quiero que nadie diga yo enriquecí a Abraham. Así que no aceptó el regalo, y esto es importante y nos lleva al primer verso del capítulo 15. Dice: después de estas cosas. ¿Qué quiere decir con después de estas cosas? Yo creo que necesito advertir que nos vamos a quedar en el capítulo 15 en este estudio de hoy, para que no crean que vamos a ir al estudio 16.
En este estudio nos vamos a quedar en el capítulo 15. 15:1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. ¡Qué hermoso! Él no aceptó la recompensa de hombre, porque dijo: no quiero que nadie vaya a decir que yo enriquecí a Abraham. Por eso es que Jehová le dice: no temáis, yo soy tu escudo. ¿Por qué es que Dios comenzó con esa frase, no temas? Yo creo que es fácil de entender, quizás porque Abraham se veía que estaba asustado. Por eso es que Jehová le dice: no temáis. Nadie le va a decir a nadie no temas si no notas que aquella persona está asustada. Hasta este punto en el libro de Génesis les he dicho que cada vez que llegó una parte que se menciona por primera vez en las Escrituras, aquí encontramos la primera vez que se menciona esta frase tan familiar: no temas o no temáis. La vamos a encontrar como por 70 veces en la Biblia. Esta es la primerísima vez que aparece esta expresión, no temáis. Esto nos trae una pregunta: ¿de qué tenía que temer Abraham? Vamos a dar unas sugerencias. Número 1, notemos que dice, cuando Dios le habló fue en visión. Notemos que a veces en la Biblia, cuando aparece un ángel, el ángel de Jehová aparece, o el Señor mismo aparece, o alguien tiene una visión, la gente se ve atemorizada. Ven al ángel y por eso es que aquí Dios inmediatamente dice, no temas. Notaba que Abraham estaba en temor, se veía asustado. Por eso dice, no temas. Cuando Daniel tuvo la visión en el capítulo 10 de Daniel, el ángel le daba los mensajes del futuro. Le dijo, Daniel dice, yo me sentí débil y mi cara se empalideció. Vino el temor sobre él. Cuando Juan, el capítulo 1 de Apocalipsis, tuvo la visión del Señor glorificado, aquel hermoso retrato del el Señor resplandeciendo después de la resurrección. Juan dice, cuando yo lo vi, caí y quedé como muerto. Yo supongo que cuando alguien tiene una visión de Dios y oyen la voz de Dios y ven algo, es una experiencia que los asusta. Puede ser eso, que él vio la visión y se atemorizó. Vio que esto no era algo que veía todos los días. Por eso es que Dios principia diciéndole, no temas, no temáis. Una razón, humo Dios, que pudo haber tenido este punto, porque apenas había obtenido una victoria de guerra, una victoria que tuvo con mucha coraje. Yo he hablado con mucha gente que han pasado por situaciones difíciles o pleitos y obtienen la victoria. Esto quiere decir que después que están experimentando la situación por donde pasaron, parece que cuando necesitaban la fuerza y valor lo tenían, pero cuando ya se dan cuenta por donde pasaron, entran en un estado de temor, de depresión. Los psicólogos le llaman un estrés postológico, traumático. Recordamos Elías cuando tuvo una confrontación con los profetas de Baal y Astarot. En 1 Reyes capítulo 18 dice, después Jezabel lo persiguió al desierto y la escritura nos dice que él estaba deprimido. Dice que estaba bajo un árbol y hasta decía, ¿cómo deseo morir? Qué diferente de el Elías que vimos en el Monte Carmelo, y se mostró como un guerrero de Dios. Después de eso estaba deprimido. Puede ser que después del esfuerzo que hacen para la victoria, se quedan deprimidos, débiles. Por eso es que el Señor aquí a Abraham le dice, no temas.
Otra posibilidad, o sea, la posibilidad número 3, y quizás esta es la más acertada. Hasta este punto, Abraham está mostrando el temor humano, porque sabemos que el temor humano atrapa a las personas. Quizás Abraham pensó que esos reyes, los 4 reyes tan poderosos, que los que él había vencido y estaban dominando aquella ciudad por 12 años, él creía que aquellos 4 años, aquellos 4 reyes podían venir con poder. Y Abraham sabía que solamente tenía 318 siervos y con eso obtuvo la victoria y pensaba, ¿qué tal si Kedorlaomer se siente agredido y decide regresar y atacarme? Yo sé que el Señor está conmigo y no importa que venga en mi camino, yo obtendré la victoria. Pero como quiera, Abraham se sentía temeroso. También sabe que se había confrontado con Bera, el rey de Sodoma, que le ofreció dinero, recompensa, y él se rehusó recibir aquel regalo. Entonces, él sabía que negándose contra el rey de Sodoma, él pensaba, estos pueden hacer en el futuro, hacer una coalición y luego venir y atacarme. Quizás aquí Abraham está diciendo, yo no necesito su protección. Por eso es que Jehová le dijo, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Quizás es lo que él está pensando. Está temiendo de una retaliación de esos reyes. También tenemos que entender acerca del temor. Quizás ustedes ya lo han oído. Es una emoción destructiva que no nos podemos imaginar. Destructiva. Puede paralizar a la persona. Algo más acerca del temor. Es irracional. ¿Verdad? Esto te ataca y en una forma lógica te sientes y llegas a un punto irracional. Hay veces que esa emoción te puede atacar y te sientes en un estado de temor. La Universidad del Estado de Wisconsin hizo un estudio hace algunos años atrás y dijeron que 40% de las cosas que tememos nunca van a suceder. Así que nosotros vivimos parte de nuestra vida temiendo de cosas que nunca van a suceder. Eso se le llama, eso es irracional. Cualquiera que sea la razón que teme, Dios le da una hermosa promesa. Le dice, no temáis, Abraham. Yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Quiero que entiendan y noten la conversación que Jehová establece. Jehová, no temas, yo soy tu escudo, tu galardón. La respuesta de Abraham, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damasense. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será que te heredará. Este capítulo principió con el que nos muestra el temor de Abraham. Se encuentra en estado de pánico. ¿Cómo le ayudó Jehová con este pánico? Dándole una promesa. Está en pánico. Dios le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. ¿Cómo es que Abraham contestó a la promesa de Jehová? Con una perplexidad. Pasó de pánico a perplexidad. ¿Qué me darás si no tengo hijo? Y menciona este señor Eleazar, a cual veremos enseguida. Esto es bien importante. Y es fácil de entenderse, porque
regresemos al capítulo 12 y veremos. Algunos de ustedes simplemente regresarán una página al capítulo 12 de Génesis y verso 12. Y Jehová le dijo a Abraham: y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Para ser nación tienes que tener ¿qué? Hijos. Aquí Abraham no tiene hijo, ni siquiera tiene el gozo de decir que tiene hijo. Dios le hace esta hermosa promesa: ¿sabes que de ti saldrán una nación muy grande? Verso 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, esto indica, capítulo 13 y verso 14. Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira el lugar donde estás, hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Todas estas son unas promesas gloriosas y hermosas, pero hasta ahorita es todo lo que son promesas, porque no tiene hijo. Abraham se preguntará: bueno, ¿y dónde están los hijos? Padre, me dices que tú eres mi galardón, pero aún no tengo hijos. Y Abraham entiende que se está envejeciendo, el tiempo está pasando. Cuando Dios lo llamó en el capítulo 12 en Harán, era un hombre de 75 años de edad. En el capítulo 16 encontramos que es un hombre de 86 años de edad. Entonces, en el capítulo 15, el capítulo que estamos estudiando, quizás es un hombre como de 85 años de edad. Ya se pasaron 10 años. Ya estaba viejo, hoy soy anciano. ¿Y dónde están mis hijos? Qué hermosas promesas. Y luego, él le dice a Jehová: el único heredero que tengo es Eleazar el Damasense. Aquí esto nos lleva a una pregunta. Cuando Lot salió de Ur de los Caldeos, ¿a quién llevó con él? A su sobrino Lot. Y naturalmente que Abraham le ayudó en su crecimiento. De acuerdo a la ley de esos tiempos, en esos lugares, geográficamente, Lot era el heredero legal de Abraham, y no lo menciona a Eleazar el Damasense. Lo que muchos creen, y yo también creo que esto hace sentido. Damasco se le reconocía como la capital comercial del mundo en los tiempos de Abraham, y se cree que Eleazar el Damasense era el hombre que estaba encargado de una de esas casas de comercio, o los que reconocían esos tiempos como banco. Cuando menciona Eleazar el Damasense, es como decir nosotros en nuestros días el Banco de América, el Wells Fargo, o el Banco del Occidente, o cualquier otro banco que hay en nuestra región. Señor, estas promesas son hermosas, y la visión tuvo hermosa, y me gocé. Pero te doy gracias por toda la riqueza que me has dado. Pero ¿de qué me sirve toda esta riqueza y toda la tierra y las promesas sin tener hijo? Y cuando yo muera, los bancos se van a quedar con todo esto. Eleazar el Damasense, dando a entender que es el banco local, todo lo van a recoger ellos. Quizás eso es a lo que se refería Abraham. Es muy posible. ¿Qué me darás? Es lo que dice inmediatamente. En el verso 3 dice, esto está hermoso, esto me gusta mucho. En el verso 3 del capítulo 15, dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y he aquí, que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo
tuyo, que será el que te heredará. Muy bien. El capítulo comenzó en temor, en estado de pánico, pero el temor, el pánico ahora se convirtió en promesa de Dios. Abraham oyó la promesa de Dios y le contesta que de una forma perpleja. Dice, qué bueno, pero no tengo hijo. ¿Cómo actuó Dios para sacarlo de esta perplejidad en que se encontraba? Con promesa, no con una explicación. Esto es hermoso. Dios dice, mire, jovenazo, no tengo que explicarte. Por eso he estado esperando. Déjame explicarte lo que estoy haciendo y por qué esto se ha tardado tanto y han pasado años. Aquí está la explicación, la razón. Dios no le dio ninguna explicación, ni le explica nada, sino que le da otra promesa. ¿Por qué? Cuando nos encontramos deprimidos, no necesitas explicaciones. Lo que en verdad necesitas son promesas. Es lo que te da esperanza. Les voy a presentar un ejemplo. Nunca se me olvidará una tarde que llegué a mi casa después de la iglesia. Llegué a mi hogar para encontrar que mi hijo estaba jugando en una pared, se cayó y se cortó la lengua con sus dientes. Cuando yo llegué a casa estaba él sobre una charola sangrando su boca y mi esposa Leña me dijo, ¿crees que tenemos que llevarlo al hospital? Los ojos de Natán me vio como diciendo, nomás empujido, él no quería ir al hospital. Y yo dije, absolutamente tenemos que ir al hospital. Lo llevamos al hospital. El doctor lo observó, lo examinó visualmente. ¿Usted cree que el doctor cuando vio a Natán le dijo, Natán, déjame explicarte lo que te está sucediendo? Deja ese nervios interiores, lo superficial ha sido dañado y eso traen una trauma a los nervios de los lados, al frente. ¿Ustedes creen que el doctor le dio esa explicación? Al chamaco no le dio ninguna explicación, simplemente le hizo una promesa y le dijo, Natán, mírame a mis ojos. Unas cuantas putaditas que te vamos a poner, es todo lo que necesitas y vas a quedar muy bien. Es lo que necesitaba oír. Eso es lo que él necesitaba. No necesitaba explicación, sino promesa. Esa la perplejidad. Dios contesta con promesa. Algo más acerca de esta promesa. Parece que es la misma promesa, pero un poquito diferentita. Repitió la promesa básicamente. Y se la repite, y se la repite. Esto nos indica que Dios es paciente. No fue bruto con Abraham para decirle, actúas como un idiota. No me entiendes. ¿Cuántas veces te tengo que decir esto? No puedo creer que no me entiendes. Me vuelves a preguntar. Es muy paciente con él y le repite la misma promesa que ya le había dicho por 10 años. Esto se le llama gracia. Dios es gracioso. Quizás ustedes han oído una promesa de Dios y se nos olvida, pero Dios nos la repite. Y se nos olvida, pero Dios nos la repite. Y luego a veces hasta exclaman y dices, ahora sí me recuerdo de eso. Yo recuerdo que hace unos años que yo me encontraba en el colegio cruzando mis años de estudios universitarios. Se me acabó el dinero. No podía comprar ni siquiera comida, pero en mi casa tenía una cantidad considerable en las alacenas. Lo que más tenía era carnita picada. Y yo recuerdo que cocinaba una gran cantidad de carnita picada y la dejaba en la estufa. Y cada día la recalentaba y la volvía a cubrir de aluminio. Y así comía un poquito cada día. La seguía guardando en la estufa. Yo regresaba. A veces me duraba 1 o 2 semanas. Pero se me acabó aquella carnita picada. Recuerdo que desde una ocasión en particular se me acabó todo. No tenía dinero ni nada que comer. Yo recuerdo que encontré mermelada de cacahuate en la alacena y un poco de pan rebanado. Así que hacía sándwiches de mermelada de cacahuate y así es lo que hacía.
Y se me acabó el pan y continué simplemente cuchareando aquella mermelada de cacahuate. Mientras todo este tiempo está sucediendo, yo estoy estudiando mi Biblia y esa preocupación crece dentro de mí. Me siento preocupado, pero un día que fui al correo, al buzón, era la temporada del Income Tax, y abrí aquel sobre y estaba un cheque que me había mandado el IRS, por sus siglas en inglés, que es el Departamento de Rentas Internas. Y cuando oí aquel sobre, clamé, hasta brinqué. Y los que estaban enseguida habían pensado, este está loco. Pero yo en mi corazón decía, me salvó el Income Tax. Lo que se me vino a la mente, continué estudiando, yendo a los estudios bíblicos, y algo vino a mi mente. El Señor me arrepintió, porque yo pensé, ¿cómo sé si ese cheque es efectivo? Pensé, este cheque tiene que ser efectivo. Es cheque del gobierno. Tiene que ser efectivo. No voy a pensar que va a rebotar. Pero a ese punto oí que el Señor me dijo, cuando tú has leído las promesas en las Escrituras, no brincaste de gozo porque entendías mis promesas, pero recibiste un cheque del IRS y creíste en sus promesas más que en mi promesa. Me sentí avergonzado, me dolió. Pero Dios es tan gracioso para repetirnos sus promesas. La otra cosa que Dios hace es que clarifica su promesa, las clarifica. Dice Abramcito, escúchame con mucho cuidado. De tu propio cuerpo saldrá un hijo y será tu heredero. Es como Dios vino a su nivel y le miró ojo a ojo y le dijo, déjame explicarte cómo se engendran los niños. No son como herederos como sistema bancario, sino que de tu propio cuerpo vendrá este heredero. Dios le repite la promesa. Número 3, vemos que Dios le explica la promesa. Verso 5 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Verso 6. Viene la promesa más hermosa. Dice aquí que Abraham fue llevado por Jehová afuera como nosotros en nuestros días, antes que hubiera las instalaciones eléctricas. Se podía ver el firmamento muy bonito. Quizás a ese tiempo era una tardecita hermosa donde había una luna creciente, y Dios le dice, observa el firmamento, date cuenta, así será el número de hijos que saldrán de ti. Yo les voy a sugerir que ustedes, cuando se sienten deprimidos y nunca han experimentado las promesas de Dios, salgan de la ciudad, vayan cerca de una montaña, quizás al oriente, al occidente, no importa, y estacionen su vehículo por ahí y observen el firmamento por la noche. Y vas a pensar, el Dios, el cual yo confío, mi propio papá, fue el que creó todo esto. Y así llegas a entender quién es Dios y qué es lo que Dios puede hacer. A mí me gusta, siempre me ha gustado estudiar el firmamento y los sistemas espaciales. Cuando Abraham levantó sus ojos, vio solamente una porción muy pequeña, a lo que nosotros la llamamos Vía Láctea, una galaxia que se llama la Vía Láctea. Es una de miles de galaxias que existen. Nosotros vivimos en la Vía Láctea. Para nuestro modo de verlo es grandísimo. Es como por 10,000 horas de luz, como por 100,000 horas de luz en dimensión. En verdad es parejo, pero esto quiere decir que la luz viaja a 186,000 millas por segundo. Y nosotros vivimos en una de esas galaxias.
Si tú pudieras viajar a la velocidad de la luz, piensa de esta manera por un momento. Si tú pudieras bajar a 186 millas por segundo, si le darías, circularías la Tierra en 7,5 veces en un segundo. Pasarías la Luna en 1,5 segundos. Pasarías Venus, llegarías como por 2 minutos. Y si continúas viajando, quizás en 4,5 minutos pasarías Mercurio. 7,5 minutos llegarías al Sol y pasarías. Si pasarías de un lado al otro de tu galaxia, te tardarías como 100,000 años pasar de una orilla a la otra orilla de la galaxia. El capítulo 40 de Isaías nos habla y Dios dice y clama, ¿qué tan grande es tu Dios? Isaías dice, mi Dios puede medir el universo con sus dedos, con la palma de su mano. Cuando Dios ve las galaxias, Él no se sorprende y dice, oh, espérate. Si viajaras a una velocidad de 186,000 millas de velocidad y viajaras por 1,000 años, ni siquiera has salido del jardín de tu casa. Esto nos da la perspectiva porque a veces nos enfocamos en los problemas y no enfocamos y decimos, ese firmamento lo hizo mi papá. Si mi papá pudo crear el firmamento, Dios puede solucionar mi problema por grande que sea. Verso 6, que es el verso clave de toda la Escritura. Verso 6 de capítulo 15 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Lean ese verso y vean lo que dice, porque este es uno de los versos claves de toda la Biblia. Memorícenlo, circúlenlo, háganlo para que lo memoricen, porque ese es un verso clave de toda la Biblia. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La palabra creer o creyó en el hebreo suena amén. Amén, que quiere decir amén. Dios le hizo promesa y Abraham contestó, amén. Yo creo, lo creo. Esto es tan importante porque el resultado que viene de que Abraham oye la promesa de Jehová y le clarifica y se le explica y Abraham la entiende, Abraham simplemente dice, amén, creo en esa promesa. Porque el resultado es, Dios permite que ese pequeño acto de fe se le contó a Abraham por justicia. ¿Por qué les explico esto tanto? Porque en el Nuevo Testamento también se encuentra mucho. Capítulo 4 de los Romanos y Galatas capítulo 3 y el libro de Santiago capítulo 2. Estos versos sobresalen. Esta historia que aparece sobresale. Es el verso pivotal para explicar una doctrina mayor. Si tú eres un cristiano, tú debes de entenderlo. Justificado por fe. ¿Qué significa? Porque no hemos sido salvos por obras, ni por guardar rituales, sacramentos o rezos. Hemos sido salvos y hemos sido presentados perfectos frente a Dios como Abraham. Como Abraham creyó antes de la existencia de la ley de Moisés, antes de la circuncisión, naturalmente que creyó antes del bautismo, antes que existieran iglesias. Simplemente creyó. Ahora, esto es bien importante. Vamos a ver uno de estos pasajes. Vamos al capítulo 4 de Romanos. Abran sus Biblias en el capítulo 4 del libro de Romanos para ver uno de estos pasajes. Capítulo 4 de Romanos, verso 1. Lo que Pablo está haciendo aquí, está contestando a una pregunta. La pregunta es, ¿cómo es que Abraham, el padre de la fe, fue llamado el padre de los que creen? ¿Cómo es que Abraham fue justificado, salvo, justificado frente a Dios? ¿Por sus obras?
por ser una persona religiosa o por esforzarse y ser muy sincero? Una vez que encontramos la respuesta a esa pregunta, vamos a poder contestar la segunda pregunta. ¿Cómo es que nosotros somos justificados frente a Dios? ¿Cómo es que somos salvos? ¿Por guardar la ley o por fe? Aquí principia. Capítulo 4 de Romanos, verso 1 dice: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque aquí dice la Escritura: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La mayoría de la gente que cree que son salvos y que la salvación es como poner una tortuga en una aguamanil, en una charola de leche hirviendo. La tortuga continúa batiendo, moviendo, y si continúa batiendo aquella leche se convierte en mantequilla, y por todo su esfuerzo logró que la leche se convirtiera en mantequilla, así que la tortuga puede llegar a la superficie, flotar, y así brincar y salir de aquella charola. Es como mucha gente cree que somos salvos. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es lo que le sucedió a Abraham. Simplemente Abraham dijo: amén, lo creo. Mi corazón cree esa promesa, y Dios le dice: esto es todo lo que yo te pido, para que estés y seas justificado frente a mí y tengas relación conmigo. Justificado por fe, no por obras. Así nadie se presumirá. Imagínense lo aburrido que fuera en el cielo Abraham o cualquier otra persona que se continúa diciendo: tienes que oír eso por millones, trillones de años, la misma historia. Quiero que entiendas que cuando yo fui salvo porque hice, logré, llevé, hice, y te encuentras en el cielo, ganas de vomitar aquello. Nosotros vamos a estar diciendo: yo estoy aquí por la gracia de aquel hombre de las 5 heridas. Por eso es que yo fui justificado frente a Dios y estoy aquí. Diré yo que básicamente hay 2 religiones en el mundo, solamente 2. Todo sistema de creencia se puede dividir en 2 categorías o 2 sistemas. No me importa cuántas culturas, religiones haya en el mundo o cuántos libros se han escrito. Se divide en solamente 2 categorías. Uno es la religión de obras y logros humanos. Yo hago, yo puedo hacer, trabajo, practico, gano, yo oro. La segunda categoría es la salvación por logros espirituales. Salvación por obras divinas. Jehová te pregunta, nos pregunta: ¿de veras crees esto? Obras divinas, lo que nos lleva a entender y reconocer. Pero principia diciéndole, y tú respondes como Abraham: amén, yo creo. Si es así, yo tomaré todo lo que Jesús hizo y lo voy a aplicar en tu cuenta. La palabra que aparece en el capítulo 4 de Romanos es aplicar a tu favor. Vamos a poner y vamos a ver en tu vida. Imaginémonos un retrato y escribe 2 columnas. Una columna es de débito y la otra columna es de crédito. En la columna de débito, allí escribes tu pecado, lo que has fallado, tus pecados. Todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. En la columna de crédito, ¿qué tienes que escribir allí? Mucha gente dirá: iglesia, sinceridad, buenas obras, rituales, y Dios va
a decir lo siento. Pero todas esas cosas que tú has escrito en esta categoría y no pueden borrar el pecado, porque el pecado que has cometido es muy grande. Nunca por tus propios esfuerzos podrás pagar por tus pecados. Entonces Dios buscó la solución. Yo voy a poner todos los pecados que has cometido tú y todas las personas, y yo sé y conozco esos pecados, estoy dispuesto a declararte justo. Todos ustedes van a aparecer frente a mí justificados. Las obras que mi Hijo logró y hizo en la tierra, las voy a poner en tu cuenta. Y quiero que en tu corazón entiendas que Dios lo resucitó de entre los muertos. Entonces Pablo, en verdad, hace en el capítulo 4 y en Galatas número 3 y también en el libro de Santiago se menciona. Vamos a regresar al capítulo 15 de Génesis para poder concluir esta tarde. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Recuerden esto. Esto fue antes de la ley de Moisés, antes de que viniera la circuncisión de los niños. Abraham no había hecho ninguna obras de justicia ni rituales. Todo lo que hizo fue decir amén, lo creo. Parecía fuera de orden, pero Jehová dijo, con esto te justifico. Verso 7 del capítulo 15 de Génesis. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra como herencia. La pregunta que aquí surge, ¿por qué es en medio de este diálogo Dios se identifica? En una conversación normal entre tú y yo, se oía raro si yo estoy hablando contigo y ya nos hemos conocido por años, pero estamos a una hora de lonche y yo te digo, mi nombre es Skip Hayek. Tú vas a decirte, ¿estás teniendo un embolio? ¿Por qué te presentas? ¿Por qué se presentó Jehová si ya se conocían? Entonces es importante porque lo vas a encontrar en la Biblia. En muchas conversaciones normales, Dios se presenta y dice, yo soy Jehová, yo soy el Señor que he hecho y voy a hacer. Esto se llama carisma. Si ustedes quieren oírlo, se llama propia proclamación. Cada vez que Dios quiere que entiendas, es como yo agarrarte tus hombros y te dice, mírame a mis ojos, mira, entiende quién soy, entiende quién está frente a ti. Esto se llama proclamación propia. Quiero que entiendas y sepas quién está hablando contigo y lo que yo puedo hacer. Es lo que dice aquí en el verso 7 del capítulo 15 de Génesis. Vamos al verso 8. Y le respondió, Señor Jehová, en que conoceré que la he de heredar. A este punto ustedes estarán pensando, ¿quién es este individuo, Abraham? Dios le hizo promesa y él dijo, amén. Y aquí él contesta, ¿y cómo lo sabré? Tú estás pensando, este no es el hombre de fe. Quizás voy a explicar un poquito más para que entiendan. Antes de continuar con esta explicación, les explicaré. ¿Recuerdan el padre de Juan el Bautista, Zacarías, en el Nuevo Testamento? Estaba en el templo porque le había tocado, era su turno de quemar el incienso, y estaba realizando, de repente, en su frente, vio el ángel de Jehová, vio que estaba en el altar, y él se llenó de temor, y el ángel le dijo, no temas, Zacarías, tu esposa Elizabeth va a tener hijo y le vas a llamar Juan, y él va a venir a tu casa y irá frente al Señor y convertirá a los hijos a sus padres y los padres a sus hijos. Él continúa escuchando eso y ve esa aparición. Zacarías, lo único que puedo decir, ¿cómo sé que esto en verdad va a suceder? El ángel está hablando. ¿Qué más necesitaba? Así que el ángel le dijo, ¿quieres una señal? La señal será que no podrás hablar por 9 meses hasta que nazca tu hijo. Yo no sé cómo era la vida en la casa de Zacarías, pero
entre las conversaciones de Elizabeth y Zacarías, pero yo sé que estadísticamente las mujeres hablan más que su esposo. Así que a este punto Zacarías ni siquiera puede escucharle nada. Zacarías siempre oía a aquella mujer: explícame qué sucedió, qué pasó. Por 9 meses aquel hombre quedó mudo. ¿Por qué? Porque el ángel le dijo: ¿no me crees? ¿Dudaste? Ahora estás pensando. ¿Qué es la diferencia entre Zacarías? Así que Abraham dice: ¿cómo lo sabré? Esto no era falta de fe por la parte de Abraham. ¿Por qué? Entendemos. Porque verso 6 dice que él creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces no fue que dudara. Simplemente Abraham está buscando por una solución práctica. Porque esas 10 naciones de los cananitas vivían en aquella. Entonces Abraham está pensando: ¿cómo es que voy a obtener esta tierra que ya está ocupada por todas estas personas? Por eso es que dice que él le creyó. Sé que voy a tener un hijo y va a ser descendiente mío. Esto lo creo. Pero ¿cómo va a suceder esto en esta nación? Vamos a ver la respuesta en el verso 9. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y los puso a cada uno en forma opuesta, una frente a la otra, mas no partió las aves. Ustedes se van a preguntar: esto está aquí en la Biblia y es una historia rara. Yo sé que ustedes se van a imaginar qué está sucediendo aquí. Imagínense, si ustedes gustan, carcajes sangrando en medio del desierto, y un anciano observa y espera a ver qué va a suceder. Imagínense Abraham y se pregunta: ¿de qué se trata? Aquí no dice lo que está sucediendo. Esto se le llama el pacto. En hebreo es bilit. Dice en el verso 8: en aquellos días, voy a escribir lo que yo traje escrito. En aquellos días, verso 11 dice: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. He aquí que un temor y una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena, y serán esclavos allí, y serán oprimidos por 400 años. Mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y la 4ª generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de el amorreo hasta aquí. Y sucedió que cuando se puso el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En estos días, si alguien quiere hacer un contrato, quizás algunas gentes se saludan de mano, lo escriben en un acto de corte en una corte de ley. Te pide que proclames y pones la mano sobre la Biblia y exclamas que dirás la verdad y la verdad solamente. Pero en aquellos días, la gente, cuando hacía contratos, partían animales, los ponían al lado y otro de las personas, y las personas caminaban en medio de aquellos dos partes de los animales. Y como había derramamiento de sangre de aquellos animales partidos, y proclamaban lo que estaban comprando o vendiendo. ¿Por qué? Animales es como decir: si tú o yo no cumplimos este contrato, que a nosotros nos partan igual como esos animales.
Déjenme leerles una porción de los pactos que hacían a ese tiempo, en ese periodo de tiempo, o antes de que Abraham existió. Los cineos hacían estos contratos. Esto lo voy a leer. Dice, así como estos fragmentos, los cuerpos que están aquí partidos, si uno de nosotros no cumple este contrato, que a nosotros alguien nos parta y quedemos hechos fragmentos, así como estos cineos. Así que hacían aquello, cortaban los animales en dos partes. Así es como ellos establecían sus pactos en los antiguos cananeos y heteos. Ya que les explico esto, algunos creen que la ceremonia donde algunos extienden listones y lo cortan, creen que de esas costumbres, tomaron ellos esta costumbre de cortar el listón. Sobre todo, vamos a ver que Abraham cortó los animales. Vamos a pensar que lo hizo por la mañana. Cortó los animales muy temprano por la madrugada. Los puso en aquel lugar. De aquí que surgió la expresión Santa Vaca. Aunque dice aquí que trajo una becerra. Y también los otros animales. El carnero. El palomino. Así que vamos a pensar que lo hizo muy temprano por la madrugada. Y esperó todo el día. Esperó todo el día. Imagínense el calor del sol del día, a mediodía. Aquellos carcajes quizás hasta apestaban, pero dice aquí que él espantaba a los animales de rapilla que descendían tratando de comer aquella carne. Él quizás pensaba, ya se ha pasado mucho tiempo, ¿dónde está Dios? Esperó hasta que se oscureció. Él ya está tan cansado que se está durmiendo. A lo mejor se sentía deprimido. Finalmente apareció Jehová. En la oscuridad, Abraham está bien cansado. La pregunta, ¿por qué es que Dios esperó tanto después que le había ordenado de que cortara los animales? ¿Por qué es que Dios esperó que pasase todo el día? Yo creo que aquí está la respuesta. Para que Abraham se descansara a tal punto que se quedara dormido y así no podía participar en aquel pacto. Para que no observara. Esto dice que él observaba. Lo único que Abraham pudo haber observado fue aquella antorcha de lumbre que pasaba sobre la carne con aquel hermoso sonido. Esto está hermoso. Veía el humo que surgía porque la antorcha de lumbre se movía sobre la carne, que representaba la presencia de Dios. La presencia de Dios siempre es luz, calor, pero sobre todo lumbre. Cuando los hijos de Israel peregrinaban por el desierto, vagaban por el desierto, Dios los alumbraba durante la noche. Por eso es que esto simbolizaba la presencia de Dios. Dios no quería que Abraham participara porque Dios quería que fuera un pacto de Dios. Le había prometido la ley para que Abraham no tuviera que pensar que él tenía que hacer algo. Dios le está diciendo, te bendeciré y bendeciré tu descendencia. Ahora Dios le está diciendo, te daré la tierra, no por algo que tú vas a hacer, sino que este es un pacto unilateral, para que así Abraham no participara, simplemente creyera. Por eso es que estaba bien cansado, para que fuera un pacto incondicional. Esperar en Dios a veces es muy difícil. Ustedes saben que es difícil. A nadie nos gusta esperar que Dios intervenga. Todos en nuestra mente tenemos y pensamos, cuando estás en problema, dices, este es un tiempo perfecto para que Dios pueda hacer milagro. Pero sabemos que Dios tiene su tiempo y a nosotros no nos gusta.
Hay veces que permite que continuemos esperando la bendición, la respuesta a nuestras oraciones, hasta que llegas a un punto que dices, cuando ves el milagro, tú tienes que exclamar y decir, yo no podía haberlo hecho. Creo que llego a encontrarme esquinado, porque si vemos que es un pacto incondicional, nos lleva a ver un problema. El problema es, vemos que Dios prometió y vino Isaac, Jacobo y las 12 tribus y vinieron a habitar la tierra prometida. Dios les hizo otro pacto, el pacto de la ley de Moisés, en la que Jehová le dijo, si ustedes me obedecen, pueden continuar aquí. Pero si me desobedecen, los voy a expulsar de esta tierra. ¿Acaso un pacto elimina al otro pacto? ¿Cómo pueden obtener la tierra incondicional, pero ocuparla con condición? Eso parece que es un gran problema. Y yo les voy a dar la respuesta. Quizás en el estudio próximo, porque aquí se nos está acabando el tiempo. Esto nos servirá de preparatorio para el estudio próximo. Vamos a completar este capítulo 15, verso 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, hasta el río Eufrates, la tierra de los eneos, de los eneseos, de los camadoneos, de los eteos, de los fereceos, los refanitas y los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jubeseos, y los que se van a encargar de apagar la luz. Aquí continuaremos en el próximo estudio para ver el capítulo 16 en nuestro estudio próximo. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por tus hermosas promesas. Y yo estoy tan agradecido por este grupo de creyentes que aman la verdad y quieren entender todo. No quieren nomás pasar por algunos himnos, oír una fracción del Sermón del Monte, sino que quieren entenderte porque saben que tú eres un galardonador de los que te buscan. Quieren oír estas verdades y para algunos de nosotros son verdades y para otros es algo nuevo, para otros simplemente es algo nuevo y lo van a guardar en sus corazones. Padre, gracias por tus promesas y tu paciencia con nosotros. Esto te lo pedimos, Señor, y lo presentamos en el nombre de Jesús. Amén.